que promete ser diferente a las entregas que acostumbramos a hacer aquí en el Café de Diario 55, más que una entrevista, una conversación con nuestros invitados, y me refiero a la doctora Chala, Santana Chala, que nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Agradecer de antemano su esfuerzo por estar con nosotros, no obstante su situación familiar con su padre que padece, ¿verdad? Sí, sí, sí. Usted está viviendo la experiencia de lo que usted ha predicado. Así fue. Lo agarró chikungunya, un paciente complicado con otra patología y malestar. Pero nada, para adelante, haciendo lo que hay que hacer. Exactamente. Son responsabilidades, un trabajo en equipo, y después que usted hizo lo que hay que hacer, entonces solamente hay que esperar en el dador de vida. Así es. Cuéntenos cómo anda precisamente la chikungunya. El país en un momento dado fue el de mayor registro en la región, según la Oficina Panamericana de la Salud. Teníamos alrededor del 70% de los casos. Sí. Eso es increíble. El 70% de los casos reportados en todos los países que afectó la enfermedad. Reportado. Porque hay muchos casos Sí. que no se reportaron finalmente. Mira, eso tiene su razón de ser. Sí. Y siempre digo lo mismo. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos tenemos que aprender a dejarnos llevar y dejar un poco lo que son las creencias. Si sabemos que esta es una enfermedad transmitida por un mosquito que vive con nosotros y no hacemos nada para eliminar criadero de mosquitos, vamos a tener la enfermedad por muchos años, igual que como ha pasado con el dengue. Afortunadamente en este momento tenemos un pico bajo de la enfermedad, pero no debemos bajar la guardia porque ya vemos que está comenzando la lluvia, que hace sol y llueve, entonces un momento propicio para que surja el dengue. Aunque en este año nosotros esperamos que los casos de dengue van a ser dengue sin signo de alarma, pero no debemos de dejar pensar en la enfermedad. Por aquello de los cíclicos. Sí, por lo que es bicíclico la enfermedad. El año pasado vimos una alta incidencia de dengue hemorrágico, dengue con signo de alarma y dengue grave. Asumimos que ahora va a ser dengue sin signo de alarma, lo que vamos a ver con mayor frecuencia. Porque esa ha sido temporada. La conducta epidemiológica. Sí. Desde que surgió la enfermedad, eso ha sido la tendencia que ha llevado. Un año pico alto, sí. Un año... Y eso tiene razón de ser. Si dijimos que, o hemos dicho muchas veces, que el dengue, a diferencia del chikungunya, son 4 serotipos y que puede dejar defensa o inmunidad para un tipo específico. No así para todos los grupos. Entonces, si el año pasado afectó uno más agresivo, en este año viene la cosa más simple. Y eso es, si se quiere decir, algo esperanzador, porque con chikungunya y dengue grave, la cosa se puede poner difícil desde el punto de vista que pueden coexistir las dos infecciones juntas. Ahora, el próximo año ya tendremos mucho menos casos de chikungunya porque ya la mayoría de la población va a estar inmunizada contra la enfermedad, aunque todavía hayan personas que estén sufriendo dolores, porque dijimos que estos dolores pueden ser subagudos y crónicos, durando hasta 2 años sufriendo los dolores articulares, pero vamos a tener menos casos de chikungunya tal vez que porque de dengue. Solamente es un solo tipo y deja inmunidad. Después que a usted le dio, no le vuelve a repetir la enfermedad. Usted puede quedar con los dolores, pero no le vuelve a repetir la enfermedad. Sí, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de mi familia, estamos asustados todavía porque hay bueno, en el caso mío, una tía que todavía van 2 meses y todavía sigue como... Pero no te vayas tan lejos. Y todavía sigue con los dolores. Tú tienes uno enfrente. Depende del sistema inmunológico del organismo, depende de la edad del paciente, depende de las comorbilidades que tenga el paciente. Y de esa manera puede darle más fuerte, o los dolores pueden durar más que si es una persona sana, o quizá una persona como nosotros tengamos menos inconveniente que una persona de mayor edad. Pero algunas enfermedades lo pueden complicar, por ejemplo, osteoporosis, por ejemplo. Sí, claro. Todo el que tiene un componente óseo, como es el caso de la osteoporosis, tiene la posibilidad de sufrir más dolor. O sea, problemas en los huesos. Sí, problemas en los huesos. Tiene la posibilidad de sufrir más dolor. Es una persona que puede durar mucho más tiempo con la secuela de la enfermedad. Importante, la enfermedad no repite. Lo que
persisten son los dolores, pero la enfermedad no repite, la enfermedad deja inmunidad. Hay algunos que plantean, doctora, que si no le dio la alteración, la erupción de la piel, entonces te vuelve a repetir. No es verdad, a menos que no fuera otro virus. Okay. Pero si fue el virus de chikungunya, que es muy característico, porque es bueno que se entienda, puede haber dolor, rash, puede haber mucha comezón del cuerpo, pero el dolor articular y la fiebre es una constante en el virus de chikungunya. Entonces, si usted sufrió el dolor articular, la fiebre, aunque no le haya salido rash, es muy probable que fuera chikungunya. Se le edematizaron las articulaciones, que puede persistir aún más de 10 días y meses con el edema de las articulaciones. Es muy probable que eso fuera chikungunya. No significa que porque no saliera rash no es chikungunya, eso no, porque eso no es una constante. Puede aparecer, pero no es una constante como es el dolor articular. Doctora, todavía yo escucho gente que no cree que la chikungunya es transmitido por el Aedes aegypti y se inventan cosas, pero gente con cierta formación, gente con, que yo digo, pero venga acá, madura, que descarta que la transmisión de la chikungunya sea por el Aedes aegypti, y se han establecido algunas historias de contaminación. Incluso dicen que lo han dicho algunos doctores también. Sí, sí, mira. No, a mí me lo dijo un médico a mí. Bueno, es lamentable que de la voz de un médico salga una cosa como esa, porque si investigadores adjuntos o de lo que forman la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que conocieron de la enfermedad de los años de 1975 cuando comenzó primero en África, y que determinaron que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, ¿quién soy yo para decir que no? Entonces, para eso yo pienso que hay que tener clara la conciencia y entender los procesos. Organismos que reciben fondos y que están dedicados a la las 24 horas a la investigación científica. Investigación científica. ¿Quién soy yo que investigo poco? Porque yo puedo hacer una investigación, pero sí, no con claro. método ¿Quién científico? soy yo que investigo poco para decir que no es el mosquito si esa gente lo dice? O sea que ciertamente es el Claro, Aedes ahí aegypti. no hay ninguna duda. Es el mosquito Aedes aegypti quien transmite esta enfermedad. Y nosotros hemos sido fuertemente afectados porque, a diferencia de otros países que tienen control de vector, que es el mosquito, que eliminan los criaderos del mosquito, que no tiran vasos al zafacón sin romperlo, nosotros lo hacemos, y por eso vivimos siempre abarrotados de mosquitos que transmiten estas enfermedades. Doctora, hay un tema que es bueno tratarlo, y es la automedicación. Ya todo el mundo tiene en su casa un arsenal de acetaminofén. Yo siempre, usted nos recomendó aquella vez de siempre utilizarlo, pero cuando haya fiebre. Sí. Pero también hay otros asuntos, medicinas naturales, hablan del mango, todos ese tipo de automedicación. La guayaba con ají sí. rojo. En conclusión, es líquido, y el líquido favorece. Okay. Con relación al acetaminofén, tenemos que tener en cuenta que el acetaminofén, de la misma forma que es muy beneficioso, puede ser dañino. Porque incluso la misma FDA, que es el organismo regulatorio de lo que son los medicamentos, el uso de medicamentos, dice que no podemos abusar del acetaminofén porque puede producir problemas hepáticos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener claro, debemos tomar el acetaminofén en el momento de tener la fiebre, pero eso no se toma profilácticamente. Si no hay fiebre, el acetaminofén no va a hacer nada. Si usted tiene dolores, lo puede calmar, pero si no hay fiebre, el acetaminofén le va a hacer poca cosa. Y ya después del 5.º día que persisten los dolores, si usted va al médico, porque luego de persistir los dolores más del periodo habitual, que serían 7 a 10 días, la persona debe de ir al médico, y los médicos tienen medicamentos que pueden usar, y que yo no puedo decirlo aquí ahora, que pueden usar y que le va a ayudar bastante con los dolores. No, para la farmacia a buscarlo. Así es. La automedicación es un mal que nos agobia a la sociedad dominicana. Mira, porque si a usted le mejoró un medicamento y usted lo receta, mira, no, ¿qué tú tienes? No, a mí me quitó eso, tal medicamento. Entonces yo lo asumo y voy y lo compro. Y sin entender que los organismos tienen sus particularidades. Sí.
y además las complicaciones que pudiéramos tener uno y otro. No, mira, la automedicación es un problema que nos está causando más inconvenientes de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora mismo nosotros terminamos de regresar de Panamá en una reunión regional que teníamos sobre antibióticos, y esa es una de las preocupaciones que hay a nivel mundial, el uso indiscriminado de estos medicamentos, y las bacterias están creando resistencia, no están saliendo nuevos antibióticos y lo que están saliendo son muy caros y nada más me matan una sola población bacteriana, y eso es un gran problema. Entonces, estos son medios que también lo aprovechamos para decirle a las personas que no se automediquen y que entiendan que el médico que más le indica no es el que más sabe. Quizá el que más le habla, el que más lo orienta, es el que mejor le está haciendo las cosas. La automedicación consiste en la decisión personal de cada uno de ingerir el medicamento que entendamos nos puede caer bien, o que hemos recibido. O aquel que fue al médico, sí, porque tenía un dolor de garganta, el médico le indicó un antibiótico y yo se lo voy a dar vecino, porque él tiene el mismo dolor de garganta. Eso es incorrecto. O que enfrente una situación similar y después resulta ser que recurre a la misma. Totalmente incorrecto. Cada caso tiene sus particularidades. Y el médico sabe cuándo lo va a indicar o si lo tiene que indicar, porque el 90% de esas afecciones son de origen viral y no necesitan antibióticos. Así es. Ahora, cuando a usted le gusta el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo, usted tiene garantizada la salud. Sí. Hola. No hay duda. Gracias. Con prudencia, obviamente, Gracias. el Café Santo Domingo, gracias, nos garantiza el sabor y el aroma. Salud, buenos días y vamos a la pausa. Con la doctora Chalas, infectóloga que labora en el Hospital Infantil Arturo Grullón. Doctora, siempre es particular la característica del paciente dominicano. Muchas veces van cuando tienen algún tipo de enfermedad o sospechan que tienen algún tipo de enfermedad y se van a veces hasta molestos cuando van a donde el doctor y el doctor dice que no tiene nada o no le indica nada o le dice bebe líquidos. Y de ahí que sale también el tema de la automedicación muchas veces. Háblame de eso, ¿cómo tratan de manejar esto a los pacientes? Porque incluso yo he escuchado a algunos médicos que dicen, yo tengo que indicarle algo para que se vaya tranquilo. Eso es un error de ese médico. Lo que nosotros nos queda como médicos, que tenemos la conciencia clara y que entendemos que no siempre hay que dar una receta, es orientando al paciente. Y te podemos hablar con propiedad porque quizás si alguien me está oyendo y que ha ido a mi consultorio sabe que no soy médico de dar muchas recetas ni indicar mucho, pero sí hablamos mucho con el paciente y le ayudamos a entender los procesos y realmente se van sin una receta tranquilo. Claro, hay que dar seguimiento al paciente, hay que dedicarle tiempo a explicarle al paciente y es posible que uno salga inconforme y se vaya donde otro, el otro le indique la receta porque sabe que eso es lo que busca el paciente, porque es la verdad, la cultura dominicana es que si van al médico y no le indican una receta, creen que el médico no se lo está haciendo bien y no es verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos no se le da una receta por cualquier cosa a un paciente. Y el paciente que viene de Estados Unidos sabe que no se le da una receta cada vez que va al médico. Entonces, nosotros tenemos que entender los procesos. Y el médico que no complace al paciente, sino que hace ejerce su medicina con el criterio que conoce y que sabe, lo que se dedica es a orientar al paciente y a decirle por qué no necesita medicamento. ¿Por qué sucede eso? Porque la mayoría de las afecciones, sobre todo en niños, no estoy hablando de adultos porque soy pediatra, pero la mayoría de las afecciones en niños son de origen virales. Entonces, si yo me dedico tiempo a explicarle, o usted le dedica tiempo a explicarle a esa paciente que es un problema viral, que no necesita medicamento, ese paciente lo va a entender. Lo que pasa es que nosotros no somos muy dados a explicar a la paciente los procesos. De hecho, es un deber de cada médico decirle al paciente lo que tiene, porque ya lo saben buscar, ya tienen a mano el internet. Y el internet, si yo le digo tiene una sinusitis, ellos van y buscan qué es lo que es la sinusitis y cómo se trata la sinusitis. Y si yo no lo hice bien, a mí es que me van a desacreditar. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos como docente en las aulas de los futuros médicos es enseñarle que al paciente hay que explicarle los procesos y que hay que hablarle.
Sí. Porque con eso se logra bastante, déjame decir. Usted tocó un tema importante que es el internet. Y hay veces que los pacientes lo revisan después que van al médico, pero muchos lo revisan antes. Sí, así y es. te van con un listado de posibles Así enfermedades es. que tienen. Entonces usted tiene que comenzar a explicar que eso no es así, que esto es por esta vía, ¿no? Pero hay que también decir que no todo lo que hay en el internet es real, porque hay quienes escriben y no tienen ni idea de lo que están escribiendo. Hay que buscar fuente confiable, que sí la hay, para usted poder tener un buen aval de lo que usted está leyendo. Fuentes confiables. Claro, es la clave. Claro. O sea, Porque no hay muchos quienes escriben y que, ponen en una página X y quizás no es lo real. No todo lo que se escribe es real. Claro que no. En términos periodísticos, antes decíamos, es verdad porque lo decía el periódico. Es Hoy no así, podemos decir eso. Es así. Hay que leer entre líneas y buscar la razón y esperar la reacción de los actores protagónicos y la opinión de los expertos en cada materia. Claro que Usted planteó algo ahorita bastante interesante que yo creo que hay que insistir, y es la falta de educación, una cultura realmente desordenada que tenemos los dominicanos en el manejo de los desechos sólidos, en el tratamiento que le damos a los desechos sólidos. Aún en nuestras casas somos capaces de acumular y crear los espacios para que se desarrollen los vectores. Sí. Y a veces lo hacemos de manera inconsciente, y eso yo creo que amerita un gran esfuerzo de concienciación por parte de las autoridades que gobiernan la nación y que son las que trazan políticas de salud. Sí. ¿Usted cree que ha sido suficiente o hace falta más? Yo pienso que la población es quien tiene que poner un grano de arena más. Tiene que irse más allá y entender que no solo le pertenece al ministerio, que es un problema de todos. Porque yo creo que sí, que ellos hacen el esfuerzo, sobre todo con lo que es eliminación de criadero de mosquitos. Bueno, no se ha hecho como lo hacían otros. Yo recuerdo una vez que cuando el dengue salían casa por casa y se encontraban mata de bromelia, la arrancaban, porque ahí se cría mosquito, agua, ahí se acumula agua y ahí se puede criar el mosquito. Pero la población, yo creo que se le ha llevado el mensaje claro de que deben de eliminar criadero de mosquitos. Lo que pasa es que nosotros estamos muy dados a que nos resuelvan, y tenemos que aprender que para poder llevar un mejor país tenemos que poner, y sobre todo en el aspecto salud, tenemos todos que poner un granito de arena. Realmente nosotros no somos muy dados a tener educación para la salud. Por ejemplo, si tú pones a Univisión, tú vas a ver muchos mensajes educativos con relación a la salud, sobre todo orientando a los niños a que se pongan la vacuna, la importancia de la vacuna y esas cosas. En nuestro país eso es escaso, aunque ya lo estamos viendo, ya se está viendo. Eso significa un paso de avance. Y yo creo que a medida que todas estas cosas se lleven a las escuelas, enseñen a nuestros niños. Por ejemplo, nosotros vemos diferencia en un niño que está en una escuela pública y un colegio privado. Tú ves que el niño que está en una escuela pública, muchas veces, o tú ves niños, y ahí es donde uno nota la diferencia y decimos necesitamos una mejor educación. Cuando tú tienes dos niños, uno que está en un lugar privado y uno público, tú ves que está en un lugar privado, público, no le importa porque no lo enseñan, no es porque ellos no quieren, es porque no lo enseñan. Mientras tú ves que uno que está en otro nivel tiene el cuidado de no tirar la basura al suelo, de echarle en el zafacón y así sucesivamente. Es decir, que creo que es un problema educacional que poco a poco yo creo que vamos a ir superando esto, porque se están haciendo mucho esfuerzo para que la salud sea la educación sea cada vez mayor, y eso va a influir directamente con lo que es el factor salud. Cuando usted hablaba de tirar un vaso sin romperlo, es porque se convierte en un recipiente que acumula agua. Claro, y el agua es el espacio donde se desarrollan los vectores. Y debo decir también que nada más no solo a un niño, sino que nosotros nosotros vemos en la calle gente que van en jipeta, que van en Mercedes-Benz tirando un vaso a la calle. Entonces, ¿por qué? Porque ahí no hubo, cuando debió de haber, no hubo orientación en el momento que debió de recibirla, y por eso le da lo mismo tirarlo al suelo. Pero entonces, si va a un país como Estados Unidos, que lo multan por eso, no lo hace. Pero como estamos en República Dominicana, donde todo se permite, entonces aquí sí lo podemos tirar. Sí, es lamentable esta parte de la educación.
pero hay que ver, hay que enseñar también a las personas lo grave que puede ser. ¿En cuánto tiempo, ya imagino que ustedes tienen eso estipulado, se puede reproducir el mosquito? Principalmente el que produce el dengue y también la chikungunya. Mira, el periodo de desarrollo del mosquito dura aproximadamente un mes. Entonces, el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, luego de que el mosquito adquiere el virus, va desde 2 días hasta 10 días. En ese periodo de tiempo, el mosquito puede albergar el virus en su saliva, en sus glándulas salivares, y picar a una persona y entonces ahí contaminar. Porque el mosquito de hecho no nace con el mosquito. No. ¿Cómo lo adquiere el proceso se da si usted tiene el virus, usted tiene la fiebre, el malestar general, viene el mosquito sano, lo pica a usted, adquiere el virus, va donde él lo pica y le transmite la enfermedad. ¿Y de dónde adquiere entonces originalmente el virus? De una persona enferma. ¿Y la persona enferma por motu propio lo adquiere sin que lo Porque haya lo picado? picó un mosquito que picó en algún momento a alguien que estuvo enfermo. Entonces la enfermedad se genera primeramente en una persona, el paciente cero, como le llaman, que fue ahí se multiplicando. Eso es lo que ayuda a que la enfermedad no se propague tan rápido como otra que sea contagiosa de manera directa. Depende del mecanismo de transmisión. Cuando es por vectores, si tenemos el mosquito vamos a tener una alta endemicidad de la enfermedad. Ya cuando se transmite de persona a persona, la cosa es diferente, como es el caso del ébola, que se puede propagar más rápidamente. Hablando del ébola, la chikungunya nace también en África. Sí. Hay un especial escenario en África que es donde se están ubicando el origen de todas estas grandes enfermedades. Sí, parece que las condiciones de vida que se viven en África son son más favorables para que todos estos virus puedan desarrollarse. Entonces se expanden porque vivimos en un turismo constante y podemos... Una comunicación permanente. Y podemos venir contaminados de la zona y entonces diseminar la enfermedad. En el caso del ébola, yo solo digo, desde mi punto de vista, que todos los dominicanos debemos unirnos. Orar. A través del medio que sea. Orar. Para orar a que no llegue la epidemia, porque si llega el ébola a la República Dominicana, creo que vamos a ser fuertemente afectados. Del ébola vamos a hablar al retorno. Conversamos con la doctora Santana Chalas, pediatra, infectóloga, que nos visita en el día de hoy y nos orienta sobre todo lo que acontece en el área de las infecciones de la salud y específicamente de la chikungunya. Y cuando retornemos estaremos hablando del ébola, que mucha gente está subestimando la realidad y a veces hasta descartamos que la posibilidad de que pueda llegar al país el ébola, una enfermedad que hoy está concentrando la atención de los principales organismos de salud del mundo. Con la doctora Chala, ella pudiera tener una idea más acabada de la nuestra, compartirla con nosotros y usted también se va a beneficiar de esas informaciones. Ahora mismo están afectando más al hospital infantil. A los pacientes que llegan al hospital. Sí, claro, al hospital no, a los pacientes, porque el hospital no le afecta nada, pero... Sí. En esta época predominan las infecciones de vías respiratorias, se encuentran casos de dengue, siempre estamos alerta con lo que es el dengue, y la meningitis surgen brotes para esta época y también tenemos pacientes de meningitis. ¿Por qué? ¿Qué condiciones se dan Porque las para condiciones climáticas influyen el cambio de temperatura? Exactamente, en que estas enfermedades puedan prevalecer en esta época. Ahora mismo tenemos uno u otro caso de meningitis. Pero yo confío mucho en el hospital Arturo Grullón. Yo he tenido 2 experiencias con un niño, que yo no sé si usted recuerda, me lo atendió con principio de meningitis y finalmente superó la situación. Es un niño con una atención especial por ese antecedente y cualquier fiebrecita que le dé uno siempre se mantiene activo. Y la niña, una nieta, que contagiada con el dengue, en una sala muy especial también, abarrotada en una ocasión, recuerdo, y yo quedé satisfecho de las atenciones que me brindaron
en el hospital Arturo Grullón sin decir, sin buscar influencia, sencillamente llegué, procuré mis servicios y me lo ofrecieron. En una ocasión tuve que valerme de usted porque ya era muy especial lo del niño con la meningitis y me preocupé. Esas atenciones siguen con esos niveles de calidad. Sí, mira, ahora mismo el hospital está pasando por un momento muy difícil desde el punto de vista de que tenemos, si se quieren decir, mucha deficiencia, pero el personal humano del hospital de niños yo pienso que es diferente a muchos hospitales. Sí. Allí habemos un personal humano que somos institucionales, que por el paciente del hospital hacemos igual que por paciente igual de la clínica. A mí me consta, De hecho, cuando a mí me llega un paciente a la clínica y no, yo veo que no puede subsistir en la unión médica, por ejemplo, un paciente de una meningitis, que es un paciente que dura 10 días de ingreso, con mucho gusto me lo llevo al hospital o le digo ve al hospital y lo tratamos igualito. Eso es una vocación que hay que tenerlo y que lo tienen muchos médicos en el hospital. ¿No tiene problema con la dirección de la Unión Médica? No, ninguno, porque si el paciente no puede pagar, obviamente que tiene que irse donde pueda pagar. Finalmente no va a pagarlo, así que... Debe irse donde... Y yo soy de los médicos que vivo. Me lo dijo una vez en el ascensor de la Unión Médica. Yo no me atreví a decirlo porque pensé que le podía afectar, pero con mucha sinceridad nos encontramos en la Unión Médica en un ascensor y me confesó lo mismo hablando del dengue. Yo cualquiera le recomendaría que vaya al hospital donde hay un mejor protocolo, una atención más económica. Mira, y de hecho, para ir a muchas clínicas, no estoy hablando de clínicas en particulares, para ir a algunos sitios, mejor vaya directamente al hospital, porque es que nosotros vemos que van a muchos sitios y caen en el hospital. Entonces, yo soy de los médicos que digo que no podemos coger la lucha económica y la del paciente. Si el paciente no puede pagar, que vaya donde no pague. Que no es lo mismo ni es igual, no es lo mismo ni es igual, pero por ejemplo en el hospital, paciente no se descuida por atención médica. Si nosotros tenemos que ir a la hora que sea, de hecho el otro día sentí una gran satisfacción porque me tocó un viernes ir a las 5 de la tarde a ver un paciente que me habían llamado como a las 12 a ver, y allá me encontré con el secretario y digo, ¿qué usted aquí? Digo, yo viendo un paciente, porque para nosotros no hay día. Para el paciente del hospital. ¿Con el secretario o con el ministro? Con el ministro de salud, que estaba por el hospital a eso de las 5:30 de la tarde. Un viernes. Entonces, en el hospital lo único que tenemos mucha deficiencia en este momento. ¿Deficiencia de que falta de medicamentos? ¿Hay algunos aparatos necesarios que están en desperfecto? Bueno, mire, eso no soy yo la que debo de informar cómo está esa situación. Pero bueno, colabora para la solución, pero que es la idea. Realmente nunca había vivido lo que estamos viviendo en el Arturo Grullón en este momento. Tengo aproximadamente desde 1992 conociendo el Arturo Grullón, que me sentía orgullosa de decir que era un hospital modelo, que había todo, que los médicos que pasaban por allá, los internos decían, este es el Sheraton. 22 años. Desde 1992, cuando comencé con mi formación. Y realmente nunca se había vivido lo que se está viviendo cuando ahora. habla de dificultades, doctora, porque eso pudiera bueno, llamar la atención. Bueno, hay dificultad de alimentación, hay dificultad de medicamentos, hay dificultad de aparatos. Bueno, hay muchas dificultades. Eso por el tema de la cuota después de la cuota de recuperación. De la eliminación de la cuota. La asignación no es... Eso de la asignación no es sé. Administrativo. Eso es administrativo, no lo sé. Pero sí nosotros hemos podido notar que a partir de ahí todo Desde que se eliminó eso, ha sido un gran problema. Con un grupo, con una dirección que hace todo el esfuerzo, sí, pero está difícil. Sí, porque no hay manera de hacerlo imposible. Nadie está obligado a hacerlo imposible. Claro. Y si faltan recursos para el hospital, mejorar, reparar, mantener los equipos que tiene, no hay medicamentos o hay pocos medicamentos. Pero hay personal humano decidido a dar la atención. Pero usted sabe que eso no es definir, eso no es no es lo único, pero es importante. Lo más importante. Lo más importante. Gracias a la doctora Chala por esta conversación en el día de hoy con nosotros en el Café de Diario 55. Reitero mi agradecimiento por su disponibilidad siempre para compartir con nosotros este espacio.